Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimas especulaciones y, seamos honestos, muchísima emoción en el mundo del entretenimiento y entre los fans. Vamos a desvelar la verdad detrás de ese titular que ha resonado con fuerza: Andercel necesita a Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a poner sobre la mesa todo lo que sabemos, lo que se rumorea y, sobre todo, a analizar la conexión que parece unir a estas dos grandes estrellas turcas. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de estas dos personalidades, y es por eso que este vídeo promete ser una montaña rusa de información, análisis y, por qué no decirlo, de un poquito de drama del bueno, del que nos gusta desgranar. Así que si aún no lo han hecho y disfrutan de este tipo de contenido, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora, sin más preámbulos, sumerjámonos de lleno en esta historia. El titular, Andercel necesita a Kerem Bürsin, es intrigante por sí solo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Es una dependencia profesional, emocional, o simplemente una percepción creada por la química que ambos desprenden en pantalla y fuera de ella? Nuestra misión hoy será precisamente esa: desentrañar las capas de esta afirmación y presentárselas de una forma clara y, espero, muy entretenida. Empecemos por el principio, por la génesis de esta conexión que ha capturado la atención de millones. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Yo te buscaré o Amor de verano. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue eléctrica. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans no tardaron en apodarlos Ande Kerem y en desear que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y para sorpresa de muchos y alegría de innumerables seguidores, así sucedió. Su relación sentimental se convirtió en un fenómeno mediático. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, viajaban juntos, y su amor parecía florecer a la vista de todos. Eran la pareja de moda, la pareja que inspiraba, la pareja de cuento de hadas. Los medios turcos y las revistas de corazón no daban abasto con la cobertura, y los seguidores devoraban cada foto, cada vídeo, cada pequeña declaración. Era una simbiosis perfecta entre la fama, el éxito profesional y una relación personal que parecía sólida. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, nada es para siempre, o al menos, no de la forma en que esperamos. Tras un tiempo de relación, las noticias de su separación comenzaron a circular. Al principio eran solo rumores, pero con el tiempo se confirmaron. Esta ruptura, como era de esperar, causó una gran conmoción entre sus fans. Muchos no podían creer que la pareja que habían apoyado con tanto fervor ya no estuviera junta. Y aquí es donde entra la segunda parte de nuestro análisis, la que da pie al titular. Tras la separación, ambos actores han continuado con sus carreras de forma individual. Kerem Bürsin ha estado involucrado en varios proyectos, explorando diferentes facetas de su actuación y consolidando su fama internacional. Andercel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, participando en nuevas series y campañas publicitarias, y fortaleciendo su imagen como una de las actrices más influyentes de Turquía. Pero entonces, ¿por qué sigue vigente la idea de que Andercel necesita a Kerem Bürsin? Creo que hay varias razones que explican esta persistencia. En primer lugar, la sombra de Sen Kalkam es muy larga. Esa serie marcó un antes y un después en sus carreras, y la conexión que establecieron con el público a través de sus personajes, Serkan y Eda, es algo que difícilmente se olvida. La nostalgia juega un papel importante. Los fans que amaron su historia en la ficción a menudo anhelan revivir esa magia, y verlos separados o en proyectos distintos puede generar una sensación de lo que pudo ser. Además, la química entre ellos no solo se manifestaba en pantalla. Su interacción en eventos públicos, sus entrevistas conjuntas e incluso sus publicaciones en redes sociales antes de la ruptura, transmitían una complicidad y una conexión genuina que resonó profundamente con el público. Esta conexión, una vez establecida, es difícil de disociar, incluso cuando la relación personal ha terminado. Para muchos, la idea de Hande y Kerem, como un dúo inseparable, está tan arraigada que cualquier otra combinación parece menos correcta o menos emocionante. Otro factor a considerar es la percepción mediática.
A veces los medios, en su búsqueda constante de historias, tienden a perpetuar narrativas. Si una pareja tuvo un gran impacto, es probable que se siga hablando de ellos juntos, incluso después de la ruptura, o se especule sobre posibles reconciliaciones o colaboraciones futuras. El titular Andercel necesita a Kerem Bürsin podría ser una forma de llamar la atención, de generar clics, al explotar esa nostalgia y esa expectativa de que quizás, solo quizás, la magia aún perdura. También hay que pensar en la influencia de las redes sociales. En la era digital, los fans tienen una voz más potente que nunca. Pueden crear tendencias, expresar sus deseos y, en muchos casos, influir en la percepción pública. Los fandoms de Hande y Kerem, que son masivos, a menudo comparten contenido antiguo de ellos juntos, reviviendo sus momentos y manteniendo viva la llama de su relación pasada. Esto crea un ciclo de recuerdo y deseo que contribuye a la idea de que, de alguna manera, ellos pertenecen el uno al otro en el imaginario colectivo. Desde un punto de vista más analítico, podríamos preguntarnos si esta afirmación tiene alguna base real en términos de sus carreras. ¿Ha afectado la separación a la proyección profesional de alguno de ellos? Honestamente, ambos han demostrado ser artistas muy talentosos y capaces de brillar por sí solos. Han asumido roles desafiantes, han trabajado con grandes directores y han cosechado premios y reconocimientos. Sus trayectorias individuales son sólidas y demuestran su valía como actores independientes. Sin embargo, es innegable que la popularidad que alcanzaron juntos les abrió puertas y les dio una plataforma aún mayor. La visibilidad que obtuvieron como pareja fue inmensa, y eso siempre es un activo en la industria del entretenimiento. Quizás en ese sentido, la pregunta no sea si Andercel necesita a Kerem Bürsin para seguir adelante profesionalmente, sino más bien si una colaboración futura entre ellos, ya sea en una nueva serie, una película o un proyecto publicitario, podría tener un impacto comercial aún mayor. La nostalgia, combinada con su talento individual, podría ser una fórmula explosiva para un éxito garantizado. Piensen en ello, si ellos volvieran a trabajar juntos en un proyecto de gran envergadura, la expectativa sería altísima. El público estaría deseando ver si esa química que enamoró a tantos sigue intacta. Sería un evento mediático por sí solo. Quizás esa es la necesidad a la que se refiere el titular, no una necesidad de dependencia mutua para la supervivencia artística, sino una necesidad comercial, una oportunidad de capitalizar una conexión que ha demostrado ser inmensamente popular y rentable. Además, no podemos ignorar el factor humano. Las relaciones son complejas y la vida después de una ruptura no siempre es lineal. Es posible que a nivel personal, ambos sientan una conexión o un afecto duradero, independientemente de si están juntos románticamente o no. En el mundo de las celebridades, donde las vidas están tan expuestas, es natural que el público se interese por la dinámica entre ellos, incluso años después. Otro punto a considerar es la presión de los fans. Los seguidores a menudo tienen una idea muy clara de cómo les gustaría que fueran las cosas para sus ídolos. Cuando una pareja es tan querida como lo fue Hande Kerem, es natural que los fans deseen verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Esta presión puede influir en la narrativa que se construye alrededor de ellos, incluso si los propios artistas han seguido adelante. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿Andercel necesita a Kerem Bürsin? Si interpretamos necesita, en un sentido estricto de dependencia para sobrevivir profesionalmente, la respuesta es probablemente no. Ambos son artistas talentosos y exitosos por derecho propio. Han demostrado su capacidad para cautivar al público y liderar proyectos ambiciosos. Sin embargo, si entendemos necesita, en un sentido más amplio, como una oportunidad para un éxito aún mayor, una oportunidad para revivir una conexión que fue increíblemente poderosa, o incluso como una simple referencia a la persistencia de su impacto colectivo en la mente del público, entonces la afirmación tiene más sentido. La marca Hande Kerem sigue siendo fuerte y una colaboración futura podría ser una jugada maestra en términos de entretenimiento y potencial comercial. Es importante recordar que en última instancia, sus vidas y carreras son suyas. Sus decisiones sobre con quién trabajan, a quién aman y cómo gestionan sus carreras son personales. Nosotros como espectadores y seguidores podemos analizar, especular y por supuesto, desear lo mejor para ellos. Pero la verdad completa, solo la conocen ellos.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más fascinantes y comentadas en el panorama del entretenimiento turco. Su química en Senkalkapm no solo los catapultó a la fama individual, sino que también creó una legión de fans que anhelan verlos juntos de nuevo de alguna forma. El titular Hande Erçel necesita a Kerem Bürsin es quizás un reflejo de ese deseo colectivo y de la huella imborrable que dejaron como pareja en el corazón de tantos seguidores. En resumen, hemos explorado la génesis de su relación y su impacto en sus carreras, las razones por las que el titular sigue resonando, la influencia de los medios y las redes sociales, y hemos analizado si hay alguna base real para esa afirmación. Hemos concluido que si bien ambos son artistas exitosos por sí solos, la marca Hande Kerem sigue teniendo un poder innegable y una colaboración futura podría ser una fórmula para un éxito aún mayor. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido intrigante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Hande Erçel necesita a Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.